Bueno, la ley de extinción de dominio, algunos dicen que es una herramienta fundamental para conseguir que el Estado se reencuentre nuevamente con los dineros robados por la corrupción, fundamentalmente de la corrupción y del narcotráfico. El Senado tiene hoy la responsabilidad de analizar una ley que ya ha sido votada en la Cámara de Diputados, y sobre este tema hay mucha polémica, y estoy acá con Fabio Ferrer. Fabio, gracias por estar aquí, de Infobae, y con José Miguel Di Mauro, que es director... ¿Está bien? José Ángel. José Ángel. Sí. José Ángel, discúlpame, que jefe de política de Diario Popular y además director del Semanario Parlamentario. Sí. Fabio, ¿cómo está el tema? Porque estaba leyendo en las últimas horas que el Senado, que siempre retuvo esa media sanción que hay en diputados de la ley de extinción de dominio, estaría de alguna manera el peronismo y el kirchnerismo creando una ley un tanto light, así dicen las últimas informaciones. ¿Qué información tenés sobre eso? Sí, hay tres proyectos. Uno de ellos, el que tendría más consenso, es bastante light. Una pena porque va a terminar siendo una especie de Frankenstein que en la práctica y técnicamente no va a servir para lo que hubiera servido sí aquel que aprobó con... falencias, sí. Desde el punto de vista de la técnica penal, digo. Tiene algunas falencias, pero era bastante mejor que que tiene consenso, porque se van a eliminar algunos... ¿El peor es el que tiene consenso? Es el peor, sí, sí. No va a servir de nada... En mi opinión, no va a servir de mucho. De hecho, ya los jueces tienen algunas herramientas como para decomisar bienes. No es que están impedidos totalmente. El proyecto que tenía media sanción de diputados, si bien, como decía, era perfectible, era una herramienta que se podía llegar a utilizar. El nuevo, creo que termina trabando todo. Primero porque ata la acción al proceso penal, cuando antes era una acción totalmente autónoma, que es como funciona en los lugares donde existe la extinción de dominio. Es cierto que hay algunos cuestionamientos desde el punto de vista de su constitucionalidad, pero habría que analizarlo. Pero es cierto que también que este proyecto, así como si sale de esta manera, como lo plantea la mayoría del Senado, me parece que no va a servir de nada. José. Sí, el proyecto que viene de diputados ya fue resistido mucho por los senadores porque dijeron que era un mamarracho, había muchas críticas, inclusive el oficialismo hizo un proyecto paralelo. Hizo un proyecto, hay tres proyectos ahora, como decían. El proyecto que tendría más posibilidades de salir es el proyecto del peronismo, que por una cuestión de que estaría negociando ahora con el kirchnerismo, que tiene un tercer proyecto, y terminarían aprobando ese. O la alternativa que podría llegar a darse es que no se aprobara ninguno, que no le resto posibilidades, porque ese sería el camino de que no hubiera ningún proyecto. ¿Y eso puede perder entonces trámite parlamentario? ¿Qué puede pasar? O sea, que lo más probable es que se unan el bloque justicialista, Argentina Federal, y el kirchnerismo y voten el mismo proyecto, consensúen ese proyecto, que, como él decía, no es lo más... es decir, van a sacar un proyecto malo. Podría ser, venía uno no demasiado bueno de la Cámara de Diputados y el Senado va a hacer su aporte. ¿Qué son las cosas puntuales? Algunas de las cosas puntuales las observaciones que se le hace a ese proyecto es, por ejemplo, no serviría para ahora. No serviría para este caso de los cuadernos, por ejemplo. Para adelante. Serviría para el futuro porque está dentro del área penal y bueno, no serviría para eso. No iría, porque no lo mencionan, con el tema de qué pasa cuando muere el autor del delito, no iría sobre los sucesores, que es lo que propone, por ejemplo, el proyecto oficialista. Es decir, ustedes en el fondo, Fabio, son escépticos con respecto a esto. En mi caso particular soy totalmente escéptico. Política en el fondo, hay una resistencia política enorme. De hecho, cuando se presentó el primer proyecto, cuando llegó de diputados el primer proyecto, Pichetto lo resistió y lo descalificó de una manera muy fuerte, con mucha convicción.
Por eso digo, no va a servir de mucho. Si sale este proyecto no sirve de nada. El anterior ya le habían sacado algunos delitos, cosas que se podían utilizar solamente la extinción de dominio para los bienes fruto de algunos delitos nada más. Hay que recordar, no solamente es el dinero, sino los bienes que se compraron con ese dinero, los bienes que se utilizaron para cometer el delito, los bienes que se utilizaron para la huida después de ese delito. Y como bien decía el colega, este proyecto, al atarlo al proceso penal, va a ser de aquí para adelante, porque no se puede legislar hacia atrás en materia penal, con lo cual no va a servir para nada. Ahora, mañana hay una marcha, que el 21A, que se va a pedir por el desafuero de Cristina, y el tema de extinción de dominio. Va a haber una presión sobre la Cámara de Senadores, no sé qué puede pasar. Sí, bueno, ¿Cuál es el clima que vos el Senado vivís ahí? normalmente es bastante refractario a ese tipo de presiones, no así diputados. Se vio con el tema del aborto, por ejemplo. En el Senado, bueno, van a ser oídos sordos en todo caso a lo que pueda pasar, y por eso digo, la alternativa muy probable es que, porque ellos lo que querían lograr era un proyecto consensuado que tuviera los 2 tercios. El oficialismo ya ha dicho que no va a votar el proyecto del peronismo, entonces si no tiene los 2 tercios se aprobaría por mayoría simple, vuelve a diputados y diputados lo aprobaría ratificaría el propio, el original. Eso es lo que los senadores no querrían, entonces esa es la alternativa que podría dejar abierto de que no hubiera ningún proyecto. En el fondo hay una gran resistencia política, Fabio, esto, ¿no? Sin ninguna duda, porque esto le abre la puerta a la justicia a poder, justamente lo que decía antes, quedarse con esos bienes fruto del delito. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales, lo fundamental es desapoderarlos de sus bienes, congelar los bienes, decomisarlos, que es lo que permitiría esta ley. La gente se pregunta, ¿dónde está la plata? Porque estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Bueno, Clarence me parece que dio algunas pistas de dónde Clarence, está. ¿no? Sí. Ajá. Lo de Clarence es importante, creo que mañana... Sumamente importante. Mañana el juez Claudio Bonadío va a homologar, si no hubiera algo distinto, homologar el acuerdo al que llegó con el fiscal Carlos Stornelli y también el acuerdo con José López, que también dio pistas muy sustanciales, dijo el fiscal Carlos Stornelli. Ahora, les pregunto, el hecho de que se esté descubriendo toda esta maraña de corrupción, ¿hace que algunos delitos que fueron cosa juzgada, por ejemplo el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, la ruta del dinero, puedan volver a reverse, o lo que está juzgado no se puede tocar según la ley argentina? No, se puede volver a tocar. No es algo que sea que esté cerrado totalmente, porque el as en la manga que tiene la justicia es la cosa juzgada irrita, es decir, la cosa juzgada fraudulenta. Aquellos casos en que la justicia ya de antemano sabía que iba a sobreseer, que no buscó la verdad, por supuesto que hay que probarlo. Esto permitiría, si uno acredita que existió cosa juzgada irrita o fraudulenta, permitiría reabrir la causa. Es lo que está pidiendo la UIF, por ejemplo, en el caso, tras las declaraciones de Ollarvide, en el caso del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Lo que la UIF dice, presenta el caso y presenta una serie de hechos y de pruebas que ya están en la causa. Por ejemplo, la pericia que se hizo en tiempo récord, un solo punto de pericia, entonces más y además, bueno, todo el contexto que envolvió al juez Ollarvide en distintas causas en las que favoreció al gobierno de ese momento. Entonces la UIF dice, acá esto estaba de antemano, se sabía que el juez los iba a sobreseer, entonces hay cosa juzgada irrita, se tiene que reabrir. Eso por un lado, con relación a la cosa juzgada irrita. Y con relación a lo que se está declarando ahora, hay delitos que estaban prescriptos, el caso o causas que estaban prescriptas, con el caso de Antonini Wilson de la valija, que al cometerse otro delito o al aparecer nuevos datos que me permitan que se interrumpa o se suspenda la prescripción, vuelve todo otra vez a investigar. Entonces, ¿cómo está el clima hoy en el Congreso? Es decir, ¿cómo se vive esto? ¿Qué se dice? Bueno, apenas surgió el tema de los cuadernos, había llamados intensos a los periodistas, a todo aquel que pudiera haber llegado a tener contacto con los cuadernos, a ver qué estaba. Hay muchos que se han llamado a silencio, porque nadie sabe qué puede llegar a pasar. Hay muchas versiones también, porque bueno, este tema de todos los legisladores, todos han estado en campañas y bueno, el financiamiento de las campañas ha sido puesto en tela de juicio. Sí, lo de López fue un golpe, ¿no?
Totalmente, y todo el mundo ha estado reflexionando a ver qué puede haber dicho el viernes en esas 7 horas que estuve exponiendo, o sea, fue bastante tiempo, pero bueno, hay gran expectativa, por eso, bueno, estamos atentos a lo que pueda llegar a suceder este miércoles. Yo recordaría que el tema de extinción de dominio se aprobó en el Senado en su momento. En 2014 se aprobó un proyecto de extinción de dominio para el narcotráfico solamente. Para narcotráfico, y no para corrupción. Solamente para narcotráfico, después no avanzó en diputados. Eso fue lo máximo. Y después, extinción de dominio y arrepentido iban de la mano, iban juntos, avanzaron en diputados juntos, se aprobaron el mismo día que se aprobaron los dos. Ese día se trataba el allanamiento a las propiedades de debido. Después se separaron. Cuando llegaron al Senado, arrepentidos terminó siendo aprobado, extinción de dominio, que queda claro que no. Yo les quiero hacer ya sobre el final una pregunta. Este clima que se está viviendo, ¿conspira contra los acuerdos que van a ser necesarios, por ejemplo, para votar el presupuesto? ¿Que se entremezclan los temas? Creo que este tema puntual me parece que no. Que no. Me parece que no. Otros temas sí. Acuerdos políticos me refiero, ¿no? Claro. ¿Vos crees que no? Esto creo que no. Otros temas sí, actitudes del gobierno, decretos del gobierno que sí han alterado mucho los ánimos y sobre todo de los gobernadores. ¿Fabio? Sí. Bueno, me parece que en función de lo que dijo López y de cómo vaya avanzando y lo que siga diciendo, porque a lo mejor sigue hablando López. Hay que recordar que López era el que firmaba los convenios con intendentes y gobernadores. Claro. Así que en función de lo que diga López, quizás puede incidir o no en estos acuerdos previos. Acá debe haber varios planos, ¿no? El judicial, de negociaciones políticas. Hay un movimiento enorme desde el punto de vista del impacto que ha tenido esto, ¿no? Hay un carril, sin dudas que hay un carril, siempre en causas resonantes hay un carril judicial y un carril político. Y acá se suma también otro, que es lo que introdujo Clarence, que es esa pista financiera, porque acá hay que determinar y hay que seguir la ruta del dinero para lo que decía al principio, desapoderar a la organización criminal, suponiendo que se acreditara que esta era una organización criminal, desapoderarlo de esos bienes. Básicamente mañana va a haber una marcha, se pide la extinción del dominio. ¿Ustedes le bajarían el tono a la ley que puede salir? Yo no digo que desilusionen a la gente que va a salir, ¿pero usted le bajarían el tono? Ojalá que salga la mejor ley, sí. Y decida esa alternativa. O sea, sería muy probable que lo que se apruebe en el Senado termine siendo revertido por los diputados. Habría que ver porque hay algunos advierten sobre el proyecto original era del masismo. Ahora Massa ha tenido acuerdos con Pichetto, entonces habría que ver si se respeta eso. El Frente Renovador ha dicho que sí, que lo respetaría. ¿Cómo cuesta, eh? Bueno, a los dos muchísimas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo lunes.